Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva charla del ciclo de charlas virtuales del Club de Astronomía Ingeniero Félix Aguilar. Saludamos también a quienes después nos siguen por nuestro canal de YouTube. Y hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Nicolás Yunes. Nicolás es argentino, pero emigró muy joven a Estados Unidos, donde hizo una carrera genial como físico. Realizó el doctorado en la Universidad Estatal de Pensilvania, ganó la prestigiosa beca Einstein en la NASA, lo que le permitió hacer postdoc en el MIT y en Harvard. Después fue profesor en la Universidad Estatal de Montana, donde fue cofundador del Extreme Gravity Institute, para finalmente, desde 2019, ocupar una posición como director del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Illinois, y es profesor del Departamento de Física de esta universidad. Ahí lidera el grupo de investigación enfocado en gravitación y astrofísica, particularmente en temas relacionados con agujeros negros, ondas gravitacionales y situaciones extremales de gravitación. Es además un activo comunicador de la ciencia, por eso está acá visitando el CAIFA. Publicó recientemente un libro junto a un muy conocido del área de gravitación, que es Clifford Will, un libro titulado Is Einstein Still Right? Que lo pueden conseguir. Bueno, hoy vamos a charlar con él sobre algunos experimentos que han estado verificando la relatividad general, la teoría de Einstein para la gravitación. Desde ya en nombre del CAIFA le agradezco a Nicolás su predisposición a brindarnos algo de su tiempo para contarnos acerca de su trabajo. Como siempre les recuerdo que hacemos dos bloques. En la primera parte Nicolás nos va a contar lo que preparó para charlar con nosotros sobre este tema. Y después, como siempre, hacemos un segundo bloque de preguntas y comentarios con Nicolás, en donde hablamos cosas que nos queden afuera o que quiera agregar Nicolás para contarnos. Así que bueno, te entregamos el mando, Nicolás, y bienvenido. Obviamente, muchísimas mil gracias por estar acá visitándonos. Pues muchas gracias, Gabriel, por la invitación, y muchas gracias a todos por venir a la charla. Es un gusto estar acá para contarles un poco sobre gravitación y sobre la teoría de Einstein y los diferentes experimentos que se han realizado en los últimos tiempos para verificarla. Y es un gusto poder hablar un poco de ciencia sin tener que estar pensando en las elecciones presidenciales acá en los Estados Unidos, que son bastante estresantes. Pero bueno, y en las preguntas, en el segundo bloque, estoy feliz de contestarle cualquier pregunta que no tenga nada que ver con las elecciones, sobre esta charla, o un poco también sobre el libro, si quieren saber sobre eso, o sobre cualquier otro tema que les guste. Así que bueno, empecemos con nuestro viaje a través del universo acá de Einstein. ¿Okay? En el universo de Einstein hay monstruos gigantescos en el centro de las galaxias que no solamente se devoran a cualquier tipo de material que esté cerca de estos monstruos, sino también hacen que todas las estrellas que estén cerca de él se muevan de manera específica en estas órbitas elípticas, aún sin producir ningún tipo de luz en el centro. Estos monstruos los llamamos agujeros negros, y esto va a ser parte de la charla que voy a dar hoy. También en el universo de Einstein hay otros monstruos a los cuales llamamos estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones se devoran a estrellas en sistemas binarios, haciendo que estas otras estrellas exploten en supernova y produzcan pulsos de señales en radio electromagnéticas que pueden ser detectadas en la Tierra. Estas son estrellas de neutrones. ¿Okay? Y si quieren, más adelante les cuento un poquito más sobre lo que es una estrella de neutrón. Estas son predicciones que caen lógicamente e inevitablemente de la teoría de Einstein, y todas han sido observadas, todas están verificadas.
Entonces lo que le voy a contar un poquito en este viaje es sobre los primeros años en los cuales se desarrolla la teoría de Einstein, y esto me va a dar la posibilidad de explicar un poquito qué es la teoría de Einstein y por qué produce estas predicciones. Y después le voy a contar un poquito sobre los tests que se han hecho, las verificaciones experimentales y las observaciones que se han hecho para verificar la teoría de Einstein y las últimas verificaciones, las últimas observaciones que se han realizado. Le tengo que pedir disculpas a la charla. Yo la voy a dar en español, pero los slides están por ahí un poquito en inglés, pero como se van a dar cuenta, la mayoría de las diapositivas son todos videos, así que no se preocupen mucho por andar leyendo las palabras en inglés, por ahí tal vez presten más atención a lo que yo les voy a contar. ¿Okay? Entonces, empecemos con los primeros años de la teoría de Einstein. ¿Okay? Entonces, en 1905, después de recibirse de doctor en una universidad en Suiza, Einstein se puso a pensar cómo tratar de unificar una teoría que había sido propuesta por un escocés que se llama Maxwell sobre la electricidad y el magnetismo, la teoría electromagnética, cómo unificar esta teoría electromagnética con una idea de Galileo que había sido testeada hasta la muerte en los años, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX también. Y la idea de Galileo es bastante simple. Y por ahí la manera más simple de entenderla es con este dibujo. ¿Ustedes pueden ver mi pointer acá? La flechita. Gaby. A ver, move. Sí, la vemos, la vemos. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Entonces, acá hay una persona, está sentada y está mirando un tren que está lleno de personas y el tren se está moviendo, digamos, en esta dirección. Y digamos que el tren se mueve a una velocidad constante. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué velocidad mide la persona que está acá sentada? ¿Qué velocidad mide que el tren se está moviendo? Entonces, esta persona tiene, imaginemos que tiene un detector, por ahí uno de estos radares que tiene la policía para medir la velocidad de objetos que pasan. Entonces pueden medir la velocidad de este tren. Digamos que la velocidad del tren es, qué sé yo, 10 kilómetros por hora, está yendo despacito. Entonces la pregunta de ahora es, ¿y las personas que están arriba del tren, a qué velocidad se están moviendo? Bueno, las personas que están sentadas, digamos acá, se van a estar moviendo a la misma velocidad del tren, o sea, 10 kilómetros por hora. Pero las personas que están por ahí paradas, imagínense que esta persona que está acá está caminando hacia la parte delantera del tren. Y uno se puede preguntar, ¿a qué velocidad mediría la persona que está sentada acá? ¿A qué velocidad piensa esa persona que esta otra persona, la que está caminando, tiene? Y la velocidad de esta persona va a ser la velocidad del tren más la velocidad de la persona en este sistema de coordenadas que se está moviendo a una velocidad uniforme. Entonces la velocidad total es la velocidad del tren más la velocidad particular, digamos. Y las velocidades que se miden entonces se suman. Es una ley de adición de velocidades lineal. ¿Ok? Hola. ¡Hola! Entonces, lo que Einstein pensó dijo, bueno, imagínense que en vez de ser personas en un tren, es un astronauta que está en un cohete que está viajando a la velocidad de la luz. Imagínense que esta persona que está moviendo, o sea, el cohete acá es como si fuese el tren, y se está moviendo a la velocidad de la luz. Y esta persona tiene una linterna. Esta linterna la va a prender, entonces la luz se va a mover en la misma dirección del movimiento del cohete. Entonces hay otra persona, un observador, que no está arriba del cohete, está parado, digamos, acá donde está mi flechita, y va a medir la velocidad del cohete y va a medir la velocidad de la luz que sale de la linterna. Entonces la pregunta de Einstein es, si la velocidad del cohete es la velocidad de la luz, ¿cuál es la velocidad que mide la persona que está parada fuera del cohete sobre la luz, sobre la velocidad de la luz que sale de la linterna? De acuerdo a la teoría de Galileo, la velocidad de la luz que sale de la linterna debería ser la velocidad del cohete más la velocidad de los fotones que salen de la linterna. Pero la velocidad de los fotones supuestamente es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 kilómetros por segundo. Y si la velocidad del cohete
también es 3 por 10 a la 8 kilómetros por segundo, entonces la velocidad que mide la persona que está parada acá afuera es 2 veces 3 por 10 a la 8 kilómetros por segundo. Es decir, los fotones se deberían mover a 2 veces la velocidad de la luz. Pero eso es imposible, porque la luz supuestamente se debería mover a la velocidad de la luz, no a una velocidad diferente. Y es más, se habían hecho experimentos que comprobaban que la luz siempre se mueve a una velocidad específica, 3 por 10 a la 8 kilómetros por segundo en el vacío, sin importar si el lugar del cual esta luz se está emitiendo se está moviendo o no en referencia al observador. Entonces, para poder unificar estas ideas de electricidad y magnetismo, de fotones, de luz, con esta idea de Galileo de sumar las velocidades, Einstein propuso una ley de adición de la velocidad diferente a la de Galileo. Y parte de esta ley de adición es a la que llamó la teoría la teoría especial de la relatividad. La teoría especial de la relatividad nos da un montón de resultados fascinantes, como por ejemplo que la energía y que la masa de los objetos tienen una energía propia, aún así si los objetos no se están moviendo y si no están en un campo gravitacional. Y te da también otras, y esa predicción específica es lo que después permite a ingenieros y científicos desarrollar todo lo que es ciencia nuclear, tanto en cuanto a bombas de destrucción como también dispositivos médicos para poder estudiar el cuerpo humano. Pero esa es otra historia. Una vez que Einstein predice o propone esta teoría de la relatividad especial, se da cuenta inmediatamente que la teoría de relatividad especial no es compatible con la teoría de Newton sobre la gravedad. ¿Y por qué es esto? Porque Newton creía que el tiempo mismo era constante, era una constante de la naturaleza, era inmutable, o sea, el tiempo no cambia y no importa quién esté midiendo el transcurso del tiempo entre dos eventos específicos, y no importa si este observador se está moviendo o no en referencia al hecho que está midiendo. El tiempo es el tiempo es el tiempo y siempre es el mismo. Esta fue la teoría, esto es uno de los axiomas de la teoría de Newton escritos en Principia en el siglo XVII. Pero la teoría de relatividad especial de Einstein predecía que esto no es así, que el tiempo en realidad no es fijo, sino que el tiempo depende de la velocidad en la cual el reloj que mide el tiempo se está moviendo. Es una consecuencia directa de la modificación a la ley de adición de velocidades que describí antes. Y este efecto, de hecho, fue medido. Uno puede... en los años 70 se colocaron varios relojes atómicos en aviones charter comerciales, y estos aviones viajaron a través de todo Estados Unidos por un año y se mantuvieron mediciones específicas de hacia dónde iban los aviones, a qué velocidad iban los aviones, a qué altura iban los aviones, y cuánto se movían los relojes, cuánto medían los relojes, cuánto tiempo había transcurrido de acuerdo a los relojes que estaban moviéndose en cada uno de estos viajes. Al mismo tiempo se dejaron dos relojes prácticamente idénticos en la Tierra. Y después de que los aviones hayan viajado por todo Estados Unidos por un año, se compararon los relojes que se habían colocado en estos aviones con los relojes que se habían dejado en la Tierra. Y se dieron cuenta que, evidentemente, los relojes que se habían movido habían medido una mayor cantidad de tiempo que los relojes que se habían quedado fijos en la Tierra. Es decir, relojes que están en movimiento sienten el paso del tiempo de una manera más lenta que los relojes que no se están moviendo. Y eso era una teoría, una consecuencia de la teoría especial de Einstein, que Einstein predijo en 1905-1906. Por supuesto, hubo que esperar 60 años
65 años para poder, o más, 70 años para poder medirlo de manera bien precisa. Pero aún así, había otras verificaciones de las predicciones de la teoría especial de Einstein que confirmaban su teoría. Entonces Einstein se puso a pensar, bueno, ¿cómo puede ser que la teoría de relatividad especial aparentemente es correcta, pero es incompatible con la teoría de Newton? Porque la teoría de la relatividad especial dice que el tiempo fluye, y no es siempre el transcurso del tiempo, no es siempre constante, depende de si el reloj que está midiendo el tiempo se está moviendo o no. En cambio Newton decía, no, el tiempo es el tiempo es el tiempo, no importa si el reloj se está moviendo o no, siempre el transcurso del tiempo va a ser el mismo y una persona va a medir la misma cantidad de tiempo, no importa si el reloj se está moviendo o no. Entonces es una incompatibilidad, un contraste muy importante entre la teoría de relatividad especial y la teoría newtoniana de la gravitación. Entonces Einstein se puso a pensar un poquito más sobre qué significa, qué es la gravitación. Y hay una anécdota que dice que Einstein estaba sentado en una ciudad llamada Bern, en Suiza. En ese momento era un asistente de una oficina de patentes, y estaba sentado en un parque mirando a unos obreros trabajar en el frente de un edificio. Estaban, no sé si estaban limpiando vidrios o qué, pero estaban por ahí en el segundo piso de este edificio. Y aparentemente uno se cayó hacia el piso, y por supuesto rápidamente la gente fue a ayudarlo. Pero Einstein no, Einstein se quedó en el banco, ahí se puso a pensar, y se dio cuenta que el obrero que estaba cayendo, desde el punto de vista del obrero, en realidad el piso se estaba acercando a él a una velocidad cada vez mayor. El piso estaba acelerándose hacia él. De hecho, desde el punto de vista de la persona que estaba cayendo, esa persona no sentía la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Cuando uno está sentado o uno está parado sobre la superficie de la Tierra, es la fuerza supuestamente que te mantiene atado, que te empuja hacia el centro de la Tierra y hace que uno no salga flotando, que te mantengas sobre la Tierra. Pero si vos estás cayendo, no experimentás o no sentís localmente una fuerza gravitatoria. Si yo estoy cayendo de un edificio alto y tengo una pelotita de fútbol, digamos, y a medida que voy cayendo, la suelto, esa pelota va a seguir viajando hacia el piso junto a vos. O sea, la pelota no va a moverse, no va a caer más rápido o más despacio que vos. Va a caer en principio a la misma velocidad que vos. Eso en realidad no es tan cierto porque existe una fuerza de resistencia dada por el aire. Entonces una pelota tal vez siente menos presión por el aire que una persona, si la persona está desparramada, digamos, cuando cae. Por lo tanto, la pelota en la práctica sí caería un poquito más despacio que la persona. Pero en el vacío eso no ocurriría, porque no hay nada que resista la aceleración. Entonces, desde el punto de vista de Einstein, la aceleración está íntimamente conectada con la gravedad. Entonces se propuso un experimento Gedanken, como le dicen, un experimento del pensamiento, no un experimento que él pudiese hacer, sino un experimento que él pudiese dibujar en un papel y pensar lógicamente cuál sería el resultado de este experimento. Y dijo, bueno, imaginémonos que hay dos hermanos idénticos, uno está... y estos dos hermanos los separamos y los ponemos a los dos en un cohete. ¿Ok? Y al hermano número 1, el que está acá, lo vamos a colocar en un cohete, no vamos a poner ningún tipo de ventanas a este cohete y vamos a dejar el cohete en la Tierra. Al otro hermano vamos a imaginarnos que no está sobre la Tierra, sino que está en un cohete lejos de cualquier otro planeta, lejos de cualquier otra estrella, y vamos a hacer que el cohete acelere, digamos, hacia arriba, con una aceleración exactamente igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es aproximadamente la aceleración que se mide sobre la superficie de la Tierra. Entonces, lo que se preguntó a Einstein es, el hermano que está acá, el mellizo que está acá, ¿puede sentir o descubrir que está en un cohete o no? ¿Puede sentir o medir
la diferencia entre la aceleración de un cohete y la aceleración producida por la gravedad. Y lo que Einstein se dio cuenta es que en realidad eso es imposible. La aceleración de un cohete, si la aceleración es la misma que en magnitud a la fuerza de la gravedad, es equivalente a la fuerza de la gravedad. Y esto cambió su idea sobre lo que es un sistema de coordenada inercial. Cuando uno dice un observador que no se está moviendo, uno generalmente piensa en una persona que está sentadita, digamos, al lado de las vías de un tren. Pero de acuerdo a Einstein, esa no es la idea precisa, porque esa persona que está sentadita al lado del tren está siendo acelerada hacia el centro de la Tierra. Es decir, siente los efectos de la gravedad y por lo tanto no sale flotando, digamos, se queda sentadita donde está. Ese no es un sistema inercial. Un sistema inercial es en realidad uno en el cual este observador está lejos de cualquier fuente gravitatoria. O, alternativamente, se está moviendo o está cayendo en dirección, la misma dirección que la fuerza de la gravedad lo indica. O sea, el obrero que estaba cayendo hacia la Tierra, ese obrero no siente la gravedad, y por lo tanto ese sistema referencial es un sistema referencial inercial. No el sistema inercial creado por una persona que queda sentada sobre la Tierra, porque esa persona sí siente la aceleración. Esto lo llevó a pensar en otro experimento sobre la medición de la frecuencia de la luz emitida desde una torre, digamos, a una altura determinada, y medida por un observador que queda acá sobre la Tierra, y otro observador que salta y cae hacia la Tierra, y a medida que va cayendo hacia la Tierra, mide la frecuencia de esta luz. En lo que Einstein se dio cuenta que esta persona que cae, una vez que salta, esta persona salta y va a medir la frecuencia producida por este aparato, con una frecuencia específica, la frecuencia medida en un sistema de coordenada inercial. Pero de acuerdo a esta persona, como esta persona está cayendo, esta persona va a ver este otro detector moviéndose hacia él a una velocidad cada vez mayor, acelerando hacia él. Y esta aceleración va a causar que la frecuencia medida por este detector sea diferente a la frecuencia medida por esta persona cuando cae. Y de hecho, la frecuencia va a ser menor, va a haber un blue shift, un shift hacia el lado azul del espectro de la frecuencia emitida por esta luz. Y esto lo llamó el efecto, un efecto de shifts de frecuencia gravitacional. Y este efecto también implica que los relojes, cuando están en un campo gravitacional, también miden el transcurso del tiempo más despacio que los relojes que no están en un campo gravitacional. Es decir, si yo pongo un reloj en órbita, digamos, en los satélites GPS, estos relojes van a medir el tiempo de una manera más rápida que los relojes que están sobre la Tierra, a la superficie de la Tierra. Este efecto es tan importante que tiene que ser tomado en cuenta cuando uno usa el GPS en los teléfonos celulares para coordinar y triangular distancias. Si uno no utiliza las fórmulas de relatividad general para corregir este shift en el tiempo, uno no podría triangular correctamente la ubicación de diferentes lugares o diferentes cosas sobre la Tierra. Uno no podría navegar usando GPS. Pero esto no es la única consecuencia, no estamos solamente hablando de relojes o de cambios en la frecuencia de la luz. Hay otras consecuencias aún más drásticas sobre la teoría que Einstein propuso. Esta teoría la llamó la teoría de la relatividad general, porque unifica no solamente las ideas de Galileo con las ideas de Maxwell, sino también la teoría de la relatividad especial con la teoría de Newton, con la gravitación. Y otra de estas consecuencias es los agujeros negros, las estrellas de neutrones y estos monstruos que describí al principio de esta charla. Entonces, ¿qué es
la teoría de la relatividad general. ¿Okay? El pilar de esta teoría es que el espacio y el tiempo forman un continuo llamado el espacio-tiempo. El espacio-tiempo se puede estirar, se puede curvar por la presencia de objetos densos, como los planetas o las estrellas. La gravedad, para Einstein, no es una fuerza como la fuerza de Newton, que se transmite de manera instantánea, como Newton lo había imaginado. En realidad, para Einstein, la gravedad es la consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Esta fuerza es una manifestación de esta curvatura. Entonces, cuando Einstein propuso esta teoría en 1915, digamos que aunque ya en 1905 Einstein había producido 4 papers históricos, uno de los cuales le daría el premio Nobel más adelante sobre el efecto fotoeléctrico, otro sobre el movimiento browniano y 2 más sobre la relatividad especial. O sea, Einstein ya era famoso en ese momento. Cuando él propone la teoría de la relatividad general, 10 años más tarde, nadie le cree, porque Newton era un prócer de la física, es decir, la teoría de Newton no había sido recontraverificada en la Tierra por 300 años y nadie había podido encontrar ningún tipo de experimento o observación que contradiciera las predicciones de la teoría de Newton. Todos los físicos contemporáneos de esa época creían fielmente en la mecánica newtoniana. Como decía recién, la teoría de Newton nunca había sido falseada. A tal punto que cuando los astrónomos observaron meticulosamente la trayectoria de un planeta llamado Urano y vieron que no correspondía a las predicciones de la teoría de Newton, los físicos proclamaron a toda voz que debía haber otro planeta, que todavía no había sido descubierto, que estaba causando la desviación en la trayectoria de Urano. Es decir, no podía haber sido nunca que la teoría de Newton estaba mal. Entonces acá cuando Le Verrier mide la trayectoria de otro planeta, uno mucho más cerca del Sol, Mercurio, y ve que es anómala, es una especie de elipse que se va moviendo, todos los físicos dijeron, esto debe ser igual que como lo que pasó con Urano, debe haber otro planeta que todavía no habíamos podido medir, que está bien cerquita del Sol y está produciendo perturbaciones o perturbaciones en la órbita de Mercurio, causando que la órbita de Mercurio no sea tal cual como la predijo Newton. Este planeta tenía que estar bien cerquita del Sol, y en referencia al dios del Sol romano, los físicos llamaron a este planeta hipotético Volcano o Vulcano. Los físicos y los astrónomos se movieron para ver si podían medir este planeta, a ver si podían observar este planeta cerquita del Sol. Por supuesto, esto es súper recontra difícil porque el Sol es súper recontra brillante y uno no puede enfocar un telescopio directamente hacia el Sol, porque obviamente uno quedaría ciego. Y si uno lo enfoca muy cerquita del Sol, es muy difícil por toda la radiación producida por el Sol, es muy difícil ver cerquita del Sol. Pero aún así, dado a los cálculos que se habían hecho con la teoría de Newton, uno podía predecir dónde este planeta tenía que estar, y cuando la gente, los astrónomos, colocaron los telescopios para ver si podían ver este planeta, descubrieron que no había ningún planeta donde supuestamente debería haber un planeta. Mercurio se estaba moviendo en una órbita que no era compatible con la teoría de Newton, y no había ninguna otra explicación. Y ahí es donde entra Einstein. De acuerdo a la teoría de Einstein, el movimiento de los planetas no es debido a la fuerza de la gravedad, es debido a la curvatura del espacio y del tiempo. Esta curvatura del espacio y del tiempo crea algo que es parecido a una fuerza, pero esta fuerza no es tal cual como la predice Newton. Hay correcciones a la teoría de Newton. Y cuando uno toma estas correcciones en cuenta y calcula realmente cuál es la trayectoria, cuál debería ser la trayectoria de Mercurio, uno se da cuenta que hay desviaciones de la predicción de Newton.
y que las desviaciones son exactamente las necesarias para poder explicar las observaciones de Le Verrier de la elipse, que había medido, de la elipse rotante que había medido. Pero por supuesto, en física, uno no simplemente puede hacer postdicciones, es decir, en la física uno no puede solamente dedicarse a explicar fenómenos, crear teorías que expliquen fenómenos que ya han sido observadas. Ese es un buen comienzo, y un comienzo necesario, pero un segundo paso importante es poder predecir fenómenos que todavía no han sido observados. Hay que hacer predicciones, y el avance del conocimiento científico es a través del testeo experimental de esas predicciones. Y acá es donde entra el Sol, la Primera Guerra Mundial y los eclipses. Si el espacio-tiempo puede realmente encurvarse, entonces la luz debería también seguir un camino curvo, ¿no? Cuando viaja, pongamos, desde estrellas distantes hacia la Tierra. Y si el Sol está entre la Tierra y las estrellas, entonces la luz de las estrellas debería doblarse, alrededor del Sol antes de llegar a la Tierra. Y Einstein predijo este efecto antes de que nadie lo observara. Dijo, la luz de las estrellas debería doblarse. Y si uno saca fotos de las estrellas que están cerquita del Sol y compara esas fotos con otras fotos tomadas 6 meses después, cuando el Sol no esté entre las estrellas y la Tierra, entonces uno podría ver que las estrellas deberían haberse movido. Las fotos, la luz de las estrellas no estaría doblada en ese caso, y uno debería observar un movimiento transversal. Y esta predicción lo convenció a Eddington, que era un astrónomo real de Inglaterra, a realizar este experimento, esta observación. Esto fue en el año 1919. Por supuesto, para montar una expedición de ese tamaño en 1919, bastante complicado. Encontrar un eclipse primero es difícil, uno podía predecir dónde los eclipses ocurrirían, hasta en esa época ya se podía hacer eso. Y el eclipse más cercano en el tiempo iba a ser en Rusia, y varios observadores, incluyendo observadores del Observatorio Córdoba, viajaron a Rusia a tratar de medir el eclipse y sacar fotos de las estrellas que estaban cerquita del Sol durante el eclipse. Desafortunadamente, por la Primera Guerra Mundial, de hecho, la Primera Guerra Mundial me parece estalla aproximadamente cuando varias expediciones científicas están en Rusia, y todos tienen que regresar a sus países de origen y no pueden completar los experimentos. O sea que en 1914, digamos. Y entonces hubo que esperar otros 5 años. Perdón, eso fue en 1917, creo, cuando se realiza la primera expedición. Eso ya era durante la Primera Guerra Mundial. Hubo que esperar un par de años más para poder encontrar un segundo eclipse. Y este segundo eclipse fue más difícil de observar todavía para los europeos, porque no era en Rusia donde se podía ver el eclipse, sino que era en Brasil y en África. Entonces Eddington, que era este astrónomo real, convence al gobierno británico de, en vez de trabajar en los esfuerzos bélicos del Reino Unido, Eddington era un pacifista, él los convence que es mejor tratar de realizar esta expedición, que solamente él puede realizarla y que va a ser muy importante para la ciencia porque verificaría una teoría inédita, esta teoría de Einstein a la cual no mucha gente le tenía confianza. Y después de varios movimientos políticos, Eddington consigue el permiso para poder viajar hacia Brasil, y al norte de Brasil y hacia África. Creo que en África va hacia las islas de Príncipe, y en Brasil va a Sorval, me parece, en el norte de Brasil, y realiza esta medición.
Acá ven una foto de Eddington mucho más adelante con Einstein en 1930 de la Universidad de Cambridge. Pero expliquemos un poquito más qué es lo que hace Eddington. Lo que hace Eddington es durante el eclipse solar, él saca fotos de las estrellas que estaban muy cerquita del Sol durante el eclipse. Estas son las estrellas. Estas son, por ejemplo, imaginemos estas dos estrellas de la foto que sacó. 6 meses después, cuando el Sol ya no estaba entre la Tierra y las estrellas, Eddington vuelve a fotografiar las estrellas y ve que no están en el mismo lugar que antes. Están acá ahora. Una está acá y la otra está acá. Entonces, esta vez el Sol no estaba en el medio, entonces curvando el espacio-tiempo. Así que las estrellas no aparecieron en la foto en el mismo lugar en el cual estaban antes. Es como si las estrellas se hubiesen movido durante los 6 meses de observación, o de los 6 meses que transcurrieron entre que se tomaron las primeras fotos, cuando el Sol estaba en el medio, y cuando se tomaron la segunda foto, cuando el Sol ya no estaba en el medio. Pero es imposible que las estrellas se muevan de manera transversal tan rápidamente, en 6 meses. Sería un movimiento a una velocidad impresionante, porque las estrellas están súper lejos de nosotros. Y esta distancia, aunque parece chiquita acá en la pantalla, es una distancia astronómica. Y deberían moverse para acá, y 6 meses después para el otro lado, y 6 meses después para acá, y 6 meses después para el otro lado. Esto es simplemente imposible. Es mucho más probable que la luz de las estrellas se estuviese doblando cuando pasaba cerquita del Sol, y no 6 meses después, cuando el Sol ya no estaba en el medio. Este es el efecto, es exactamente el efecto que predijo Einstein, y la desviación de la luz cuando pasa cerca del Sol, que tanto se corren las estrellas aparentemente en las fotos, ese es un número que Einstein predijo antes de que se hiciera la expedición y se midiera este efecto. Y la medición coincide, dentro del error observacional, con las predicciones de Einstein. Entonces, inmediatamente después de esto, Einstein es una celebridad, se hace famoso. Esta es la primera página del New York Times, en noviembre 10 de 1919, porque en 1919 es cuando Eddington hace esta observación. Poco después de esto, Einstein se muda a Nueva Jersey a estudiar en el Centro de Estudios, en el Instituto de Estudios Avanzados cerca de Princeton. Entonces, en 1905, como les había dicho, en el año milagroso de Einstein, él escribe 4 papers, uno sobre el movimiento browniano, otro sobre el efecto fotoeléctrico, otro sobre la relatividad especial, y otro sobre la equivalencia entre la masa y la energía. Pero en realidad, desde el punto de vista de la mayoría de los físicos, el resultado más importante de Einstein en realidad no ocurre hasta 1915. La teoría de la relatividad general es mucho más compleja que estos 4 papers que escribió en 1905, a tal punto que le llevó 10 años desarrollarla. Y en el medio, entre esos 10 años, produjo otras propuestas sobre una teoría general que fueron demostradas estaban mal, estaban matemáticamente incorrectas y no coincidían con lo que se habían observado. Le llevó bastante tiempo, se equivocó mucho, pero al final lo consiguió. Y en esta teoría de la relatividad general esto es importante, no solamente porque fue muy difícil conseguir esta teoría, sino porque revoluciona todo lo que es la astrofísica. Plantea que deberían existir objetos llamados agujeros negros en el cosmos, que deberían ser otros objetos llamados estrellas de neutrones en el cosmos, cosas que la teoría de Newton no permitía. Es más, predice que el universo mismo debería evolucionar, que debería haber una evolución cosmológica del universo. Y eso lleva, muchos años después, a la teoría del Big Bang, a la idea de que el universo nace de un punto prácticamente de dimensión 0, o sea, muy pequeñito, con una cantidad de energía y presión impresionante que explota produciendo toda la materia y la radiación que observamos hoy. Pero además también predice que la gravedad misma debería satisfacer movimientos de ondas, tal cual como el agua en el mar produce ondas, produce olas.
tal cual como la electricidad y el magnetismo se mueven a través de ondas electromagnéticas que hacen que podamos escuchar la radio, que podamos escuchar la televisión, a través de la recepción y la creación de estas ondas electromagnéticas. La gravedad, de acuerdo a Einstein, no es diferente en ese sentido a la teoría electromagnética. Tal cual como la electricidad y el magnetismo pueden ondular, la gravedad también puede ondular. Estas son ideas que se proponen esencialmente muy cerquita de 1915, 1916, 17, 1920. Pero nos llevó aproximadamente un siglo entero poder realizar las observaciones que confirmaron que realmente estas ideas locas de 1915, 1920 son correctas y realmente representan el universo en el que vivimos. Entonces vamos a hablar sobre una de estas predicciones, la idea de los agujeros negros. Los agujeros negros en realidad no son objetos tan exóticos como uno pensaría. En realidad un agujero negro es esencialmente una estrella que uno comprime a tal punto de que toda la masa del Sol está dentro de una esfera de un radio de aproximadamente 1.5 kilómetros. Es decir, dentro de un radio de más o menos 15 cuadras, digamos, uno crea una esfera y mete todo el gas del Sol adentro de esta esfera. La cantidad de gravedad, la densidad de este objeto sería enorme, a tal punto que este objeto formaría un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro entonces? Un agujero negro es una estrella colapsada a tal punto que la gravedad es tan intensa que si uno trata de prender una linterna en el borde del agujero negro, la luz de la linterna no sale hacia afuera, sino como que se curva y vuelve hacia el centro del objeto. Nada, por lo tanto, nada puede escapar un agujero negro, porque nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Por eso lo llamamos agujeros negros. Es un objeto completo, una estrella completamente colapsada, de la cual la luz no puede escaparse. Por supuesto, si uno está fuera del agujero negro, uno puede escaparse del agujero negro, asumiendo que tengo un cohete lo suficientemente poderoso. Pero si uno está dentro del agujero negro, uno no podría escaparse y terminaría cayendo hacia el centro. Y no importa tanto esta definición de adentro o afuera, no hay una superficie material que uno pueda tocar y decir, uy, este es el borde del agujero negro. Es una frontera artificial, como la frontera entre los países. Pero la diferencia es, imaginen la frontera entre, no sé, digamos, entre Brasil y Argentina. Bueno, no en Iguazú, porque hay una frontera geográfica, pero hay un punto en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde se unen los tres países, y uno puede estar parado parte en la Argentina, parte en Paraguay, por ejemplo. Esa frontera es una frontera política, es una frontera artificial, imaginaria, que uno dibuja, pero no es una frontera material, no es que uno puede tocar el borde de Paraguay y el borde de la Argentina. Lo mismo es acá. La superficie de este agujero negro es una superficie imaginaria, es si quiere una frontera política. Pero a diferencia de la frontera entre Paraguay y la Argentina, si uno trata de poner un brazo adentro del agujero negro, ese brazo ahora está obligado a caer hacia adentro del agujero negro. Con lo cual, como el resto de tu cuerpo también está atado a tu brazo y el resto de tu cuerpo van todos para adentro. A no ser que uno se corte el brazo, por supuesto. Y los agujeros negros, la fuerza de la gravedad es intensa, pero es sumamente intensa en el centro. En lo que sería la superficie política del agujero negro, la fuerza de la gravedad en realidad no es tan grande, sobre todo si el agujero negro es supermasivo. Con lo cual, uno puede atravesar la superficie esta del agujero negro sin ser destruido, o sin sentir realmente una fuerza gravitatoria demasiado intensa. Uno descubriría que está dentro de un agujero negro simplemente cuando trata de escaparse del agujero negro o cuando se acerca al centro del agujero negro, donde creemos que existe una singularidad, y termina siendo estirado y los átomos del cuerpo terminan siendo destruidos al llegar hacia el centro.
Esto parece todo medio raro y medio teórico, pero es realmente lo que ocurre en el universo de acuerdo a todas las observaciones que tenemos hasta el día de hoy. El último premio Nobel que fue dado hace poco, se lo dieron a Andrea Ghez, a Reinhard Genzel y a Roger Penrose. Y estos investigadores, Roger Penrose es uno de los que, junto a Hawking, predicen que los agujeros negros son una consecuencia inevitable de la teoría de la relatividad general. Y Andrea Ghez y Reinhard Genzel son los que observan el movimiento de estrellas en el centro de nuestra galaxia, en la constelación de Sagitario. En el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, hay un objeto con una masa aproximadamente 4 veces por 10 a la 6 masas solares. Este objeto es supermasivo y hace que todas las estrellas que estén alrededor de él se muevan de estas órbitas elípticas. Pero si uno enfoca los telescopios hacia el centro de la galaxia donde estaría este objeto supermasivo, uno no puede ver ningún tipo de luz en las frecuencias ópticas. Es decir, este es un objeto súper masivo, de un tamaño muy pequeño, porque tiene que ser compacto, si no, uno podría verlo, y además de eso, que no emite luz en las frecuencias ópticas. Hace poquito el telescopio, el Event Horizon Telescope, que es una colaboración de varios telescopios en la Tierra, pudieron resolver lo que ocurre bien cerquita de este objeto compacto. Y descubrieron que evidentemente no hay luz adentro de este objeto. La materia cae adentro de este objeto y desaparece. El único objeto en la naturaleza que conocemos que puede tener una masa de ese tamaño, un tamaño espacial tan compacto, tan pequeño, y que no emite luz, es un agujero negro. Pero esto no es todo, porque si uno tiene dos agujeros negros y hace que los dos agujeros negros se empiecen a mover uno alrededor del otro, tal cual como la Tierra se mueve alrededor del Sol, el espacio-tiempo curvo que producen estos agujeros negros empieza a ondular. Esta es una simulación hecha, no es una película de Hollywood, es una simulación hecha por investigadores en la Universidad de Rochester, realizada resolviendo las ecuaciones de Einstein en laboratorios del gobierno de Estados Unidos en supercomputadoras. Y lo que ven acá son dos agujeros negros, son varias perspectivas de dos agujeros negros pintados gris para que los puedan ver. Y acá ven el espacio-tiempo, o una representación del espacio-tiempo. Y al principio los agujeros negros se van moviendo muy despacito, aparentemente alrededor de uno del otro, hasta que chocan, produciendo estas ondas violentas de la gravedad, que después se escapan del dominio computacional. Estas ondas gravitacionales, estas vibraciones en el espacio-tiempo, son una consecuencia de la teoría de Einstein, una consecuencia de hecho que Einstein predijo mal en 1917, me pareció, 16. Inicialmente, Einstein escribe un paper diciendo que las ondas gravitacionales no son reales. Y varios físicos en Princeton y en Cambridge descubren un par de errores en este paper, le escriben a Einstein y lo convencen que se había equivocado. Y él reescribe ese paper cambiando sus conclusiones y diciendo que las ondas gravitacionales sí son reales. Y evidentemente, como fue verificado años después, matemáticamente, estas ondas sí son reales. Y después fue verificado experimentalmente hace poquito con las detecciones de las ondas gravitacionales por LIGO. Y acá es lo que les voy a contar un poquito sobre qué es lo que hizo LIGO. ¿Okay? Entonces, LIGO es el Laser Interferometer Gravitational Observatory. Gabriel me dice que Gabriela González, que es una física argentina que fue spokesperson de LIGO, trabaja íntimamente con el detector, es una física experimental. Les va a dar una charla, creo, en un par de semanas más sobre esto. Así que esto va a ser un resumen más cortito, digamos. La idea básica es que físicos e ingenieros construyeron hace unos años, en 1980, 2 túneles de 4 kilómetros de largo, que se interceptan en un ángulo de 90 grados.
Y después colocaron espejos al final de cada túnel y dispararon láseres, haciendo que la luz rebote y luego se recombine de manera constructiva. Cuando una onda atraviesa la Tierra, la onda gravitacional comprime un túnel y estira el otro. Y cuando esto sucede, los láseres se recombinan fuera de fase, es decir, hay una interferencia. Y es esta interferencia lo que mide LIGO. Y esto fue lo que ocurrió en 2015, o mejor dicho, 4 billones de años antes del 2015, dos agujeros negros se estaban moviendo uno alrededor del otro aproximadamente a una velocidad igual a un medio la velocidad de la luz. Y a medida que se iban moviendo, iban produciendo ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales fueron grandes y se movieron, se dispersaron hacia afuera en una onda semiesférica. Y la onda tardó 4 billones de años con B para llegar hasta la Tierra. Y dio la casualidad que en ese momento, en la Tierra había varios instrumentos tratando de detectar estas ondas gravitacionales, estas distorsiones en el espacio-tiempo. Pero cuando una onda gravitacional atraviesa la Tierra, esto obviamente bien exagerado, cambia la distancia entre los espejos y el láser. Y esto fue lo que mide LIGO. Este patrón de interferencia que depende del tiempo, producido por una onda gravitacional que atravesaba la Tierra en ese momento. Da la casualidad que uno yo los puedo hacer escuchar esta onda gravitacional, porque la señal gravitacional es una onda de seno y coseno, esencialmente, con una amplitud que crece a medida que los agujeros negros colisionan, y una frecuencia que aumenta a medida que los agujeros negros colisionan. Y esta frecuencia está dentro de la frecuencia auditiva del ser humano. Entonces uno puede agarrar esa onda gravitacional, pretender que es una onda de sonido y hacer que unos parlantes la toquen como si fuese música. Entonces acá lo que les voy a mostrar es la onda gravitacional, un espectrograma de la onda gravitacional, y al mismo tiempo les voy a dejar escuchar el sonido producida por esta onda como si fuese una onda de sonido. Ahí ven la onda gravitacional en un detector, la onda gravitacional en el otro detector. Esta es la cantidad de poder medido en el instrumento en función de la frecuencia y el tiempo, en uno y el otro, porque hay dos detectores en este momento, uno en el noroeste de Estados Unidos y uno en el sudeste de Estados Unidos. También hay otro en Italia y también hay uno en Japón ahora. Y lo que ven es que la onda gravitacional acá se ve relativamente claro la onda sinusoidal, igual acá. Por supuesto hay mucho ruido en el instrumento, con lo cual es difícil detectar estas ondas y poder interpretar la señal, pero gracias a esfuerzos teóricos y esfuerzos de estadística, se han producido técnicas que pueden extraer señales del ruido aún cuando están tan contaminadas por el ruido. Y esta es la primera detección. Esta es data real, esto no es un invento. Le estoy metiendo acá la data del detector, de un detector, la data del otro detector, y un análisis del poder en la señal. Esto es lo que le da LIGO el premio Nobel en 2017. Pero esta no es la única detección que se ha hecho. Recientemente se ha podido detectar ondas gravitacionales producidas por la colisión de dos estrellas de neutrones. Estrellas de neutrones son estrellas que no están completamente colapsadas. En cambio, son estrellas que tienen la masa del Sol aproximadamente, pero en una esfera de aproximadamente 15 kilómetros o 12 kilómetros de radio. O sea, son objetos mucho más grandes que los agujeros de los agujeros negros si tuviesen la misma masa. Entonces, esta estrella de neutrones, muy interesante porque lo que les voy a hacer escuchar ahora es de nuevo el sonido de la onda gravitacional, y lo van a ver acá en función del tiempo y el espectrograma. Y lo que van a ver acá es la data
que obtuvo un satélite que se llama Fermi, que detecta fotones, luz, en el espectro gamma, en la parte gamma del espectro. Y van a ver que Fermi al principio no detecta nada, y eventualmente sí detecta algo. Ok, entonces este es el sonido de la onda gravitacional, traducido a una onda de sonido. Y este ping acá es artificial, es para indicar solamente que acá es donde hay exceso de señal en la data recibida por Fermi. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que se descubre una asociación entre las ondas gravitacionales producidas por dos estrellas de neutrones y la luz que emiten estas estrellas de neutrones y llegan hacia la Tierra. Esta asociación es súper importante porque la luz se mueve, por supuesto, a la velocidad de la luz. En cambio, las ondas gravitacionales, en principio no. En principio se pueden mover a otra velocidad, dependiendo de la teoría de la gravedad que uno utilice. Pero Einstein predijo que la velocidad de las ondas gravitacionales es exactamente igual a la velocidad de la luz. Y a través de esta observación se ha podido verificar que la velocidad de las ondas gravitacionales es exactamente igual a la velocidad de la luz en una parte en 10 a la 15. La razón por la cual hay un delay acá entre el pico de la onda gravitacional y el pico de la señal de gamma es que hay un delay entre el tiempo que tardan las estrellas de neutrones en chocarse y después producir luz que puede escapar ese objeto denso y moverse rápidamente, digamos, en dirección a la Tierra en este caso. Bueno, y eso es todo por el momento, en el bloque 1, digamos, de esta charla. Estas son algunas de las historias que contamos en el libro con Cliff, que desafortunadamente en este momento está en inglés, porque bueno, lo escribimos en inglés, y todavía no ha sido traducido al español, pero si alguien conoce alguna editorial que esté interesado, les puedo poner en contacto con la editorial para traducirlo. En este libro les contamos historias sobre agujeros negros, sobre ondas gravitacionales, sobre estrellas de neutrones y sobre todos los tests experimentales que se han realizado, sobre todo entre los años 1970 y este año, para verificar la teoría de la relatividad general, o verificar si la teoría de la relatividad general es realmente la teoría correcta, que realmente predice las observaciones que realizamos sobre nuestro universo. Así que voy a parar ahí, porque estuve hablando por bastante tiempo. Y bueno, empezamos el segundo bloque. ¿Qué les parece?